Siempre que me toca compartir algo esto allá en la iglesia, la aprieto bien porque es medio rebelde mi agenda. Bueno, primero que nada le doy las gracias a Edgardo, ¿cierto? A ustedes también, gracias a Dios por permitirme estar acá en este lugar, hermoso lugar que Dios les facilitó acá, ¿cierto? Miren los perritos como están ahí, están echados para atrás. Hay solcito afuera, así que darle gracias a Dios por este tiempo. Yo creo que Dios quiere que podamos tener comunión, lo que estaba enseñando el Ernesto, que podamos tener una buena comunión y esa comunión parte verdaderamente con conocer más a Dios. A medida que nosotros conocemos más a Dios, también vamos a poder conocernos entre nosotros y vamos a poder amarnos entre nosotros. Así que, bueno, antes que nada vamos a orar, sí, porque vamos a compartir. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, primero que nada por tu misericordia, Señor. Sabemos que tu palabra dice que tu misericordia son nuevas cada mañana y necesitamos, Señor, un día más que tú la puedas renovar, que tú estés con nosotros, Señor. Te pedimos que tú, como decía Edgardo, que tú camines entre nosotros, Señor. Enséñanos también a caminar contigo, a tu lado, Señor. Gracias porque tú no nos echas fuera, tú nos llamas a estar contigo, Señor. Esa es la comunión verdadera, estar con tu Padre y contigo, Señor. Te pido por este grupo de hombres que tú los puedas animar, Señor, a través de tu palabra. Te pido por tu Espíritu Santo para que también nos pueda seguir redarguyendo, exhortando, instruyendo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y te pedimos que tú nos hables en cada palabra que podamos estar escuchando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 es como la continuación de lo que ya venía hablando el apóstol Juan. Él partió hablando acerca de la comunión, ¿cierto? En el versículo 3 del capítulo 1. Y cuando está escribiendo este capítulo 1, yo me estaba dando cuenta recién de que está escrito como en tercera persona. Es como que él está escribiendo como que estuviera todavía a otros discípulos a su lado. De hecho, si se fijan ahí, él dice, hemos oído, hemos contemplado, hemos visto, ¿cierto? Y cuando dice el versículo 4 del capítulo 1, que es como el primer propósito por el cual fue escrita esta carta, él dice, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿cierto? En este caso, para que a través de ese gozo nosotros podamos ser plenos. Pero cuando parte el capítulo 2, que es cuando empieza a retomar el tema del pecado, que es lo que venía hablando anteriormente, él dice, hijitos míos. Y aquí le sale todo lo paternal a Juan, ¿cierto? Y ya, como decía Edgardo, es el último de los apóstoles que vivió más años. Y usa esta palabra hijito, que es la palabra en griego teknión, que se usa cuando un abuelito llama a sus nietos con cariño, ¿cierto? Hijitos míos. Es la única vez en la Biblia que sale la palabra hijitos míos. Pero ahí dice, estas cosas os escribo, y ahí empieza a hablar como en primera persona. Dice, para que no pequéis. Ese es el propósito, el segundo propósito, por así decirlo, de por cual esta carta fue escrita, para que nosotros no pecáramos. No quiere decir que el cristiano no peca, sino que el pecado en la vida del cristiano ya pasa a ser ocasional. Y aquí Juan nos va a dar cuál es la clave para que nosotros no pequemos. Dice, si alguno hubiere pecado, y dice, abogado, ¿qué dice ahí? Tenemos. Esto a mí igual me llamaba la atención porque él, a pesar de que había vivido varios años con Jesucristo, él también se incluye. Él dice, yo también tengo este abogado en el cual puedo ir cuando cometo pecado, ¿cierto? Es tremendo, porque él escribió las cartas, ¿cierto? Estas cartas, también escribió después el Apocalipsis. Y dice, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, el versículo 10 del capítulo 1 ya nos había dicho, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. O sea, el cristiano peca, pero ya no practica el pecado. Eso es lo que está diciendo. Ahora, cada uno de nosotros, ¿cierto? Cuando cometemos pecado,
La palabra nos invita, como dice el versículo 9 del capítulo 1, que nosotros tenemos que confesar. La palabra confesar es ponernos de acuerdo con Dios. Eso significa estar de acuerdo con Dios. Y a la vez también es reconocer que nosotros a veces estamos en una bancarrota espiritual, que necesitamos de Dios. Porque cuando el pecado se empieza a enseñorear de nuestra vida, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos empezamos a alejar de esa comunión con Dios. No nos acercamos más al Señor. Entonces acá el apóstol Juan quería que estos hermanos, ¿cierto? Como ya lo estaba tratando con cariño, ¿cierto? Porque cuando empieza la carta, o sea, dice hartas cosas que son bien fuertes. Cuando Edgardo me dijo que comparta de Primera de Juan, en un retiro de hombres también me tocó enseñar el capítulo 4, que le va a tocar a César. No, César no vino, ¿cierto? Sabemos que no. Pero está Esteban. Bueno, tenemos hartos discípulos, tenemos a Esteban, tenemos bueno, César no vino, ¿cierto? Pero nombre bíblico ahí acá, así que Pablo. Yo soy griego, así que gentil, neto. Pero el tema es que Dios quiere que nosotros tenemos una provisión. Y no es cualquier provisión, no es cualquier abogado. Es un abogado que nunca ha perdido un caso, como se dice. Y siempre tenemos a alguien favorable. La palabra abogado también se usa en el griego para la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo, el Consolador, para nuestro Paracletos, que es nuestro ayudador. Cuando nosotros estamos pasando cualquier situación en la cual nosotros creemos que no podemos salir, está este abogado. Ahora, cuando yo leía esto, al tiro cuando uno nombra un abogado, al tiro se me venía a la mente el tema de un juicio, ¿cierto? Y de hecho acá tenemos el abogado, Jesucristo, tenemos al Padre como el juez, ¿cierto? Entonces, si están estas personas, también tiene que haber un acusador, como conversábamos delante con Esteban. ¿Quién es? En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 10, nos dice que nosotros tenemos un acusador que se llama Satanás y el diablo, ¿cierto? Y cuando nosotros pecamos y no confesamos nuestros pecados, ¿qué nos pasa? Viene ahí el acusador, ¿cierto? Y está ahí nuestra conciencia y ahí nos está acusando y dice que ese trabajo lo hace día y noche. Ese es su trabajo del enemigo. Y otra cosa que aprendía, que el enemigo cuando nos acusa nunca nos va a mentir. Siempre nos va a estar diciendo la verdad. Por lo tanto, ahora, no es el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque Él nos convence de pecado, pero también no nos deja ahí, sino que nos dice, reconcíliate con Dios. Ese es el papel del Espíritu Santo, es llevarnos a Cristo. Y acá nos dice que este abogado tiene un nombre, se llama Jesucristo el Justo, el versículo 1 al final. Y significa que ese nombre, que Él está calificado porque no tiene mancha, no tiene errores como nosotros, no tiene pecado, en el cual nosotros podemos llevar nuestros pecados y confesarlos. El versículo 2 nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta palabra aquí para propiciación, yo sé que en el Antiguo Testamento ustedes están estudiando, parece cierto, Levítico, y cuando el tema de los sacrificios se llevaba un animal sin defecto y el sacerdote ponía las manos y se oraba por los pecados del pueblo, pero no todo Israel era salvo. Pero aquí en el Nuevo Testamento la palabra propiciación ya pasa, aparte de cubrir nuestros pecados, también pasa a expiar nuestros pecados para quitarlos, y no solamente quitarlos, sino también removerlos. Y eso es nuestra propiciación, Jesucristo. Y dice nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, aquí también Juan se está incluyendo, sino también por los de todo el mundo. Ahora, hay un comentario que leía de esa parte de los calvinistas que dicen que unos fueron elegidos para ser perdonados y que otros fueron elegidos para hacer al infierno. Yo creo que no hay que perder tiempo confundiéndose con esas cosas. Aquí Juan dice que esa expiación fue para todo el mundo, pero la Biblia también en Juan nos dice que no todos le recibieron, pero a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 16 también nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y también usa la palabra todo el mundo.
Eh, una de las cosas que igual es importante de que el abogado, volviendo un poquito aquí al abogado, que él también está para interceder por nosotros. De hecho, en Romanos capítulo 8, en el versículo 34 nos dice eso. Y lo otro que en Hebreos también, recuerdo que en el capítulo 4 nos dice que nosotros nos podemos acercar confiadamente ante su trono de gracia para alcanzar misericordia para cualquier situación que tengamos. Desde el versículo 3 al 6, Juan va a dar como el modelo o las evidencias de si estamos caminando con Jesús, ¿cierto? En nuestro andar. De hecho, aquí tenemos varios temas. Y cuando Garra me dijo comparte el capítulo 2, yo le dije, qué simpático. Que el capítulo más extenso, tiene más versículos. Y anoche yo, la verdad, lo empecé a estudiar, a leer. Y Pablo me dice que si le podía dar al título del capítulo. Yo veo que ustedes lo hacen bien ordenadito, pero yo allá, por ejemplo, a veces le pongo un título a un capítulo como para entender mi idea, pero la verdad que no la había puesto, igual me sentía mal. Yo, capaz que tenía que haberle puesto un título y me van a excomulgar. Pero hay varios temas acá en esta carta y a la medida que lo vamos a ir estudiando, se van a ir repitiendo. Por ejemplo, el tema del amor, el tema del anticristo, el tema de andar en luz, no andar en tinieblas, practicar la verdad. O sea, hay varios temas en realidad. Así que espero terminar a la hora. Pero acá el versículo 3 del capítulo 2 dice, y en esto sabemos. La palabra sabemos es que nosotros podemos distinguir. Eso quiere decir, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y también esta palabra de conocer, Juan la recalca harto, porque en ese tiempo, como decía Ernesto, estaba este grupo de los gnósticos, y ellos le daban rienda suelta al tema del conocimiento. Ellos creían que tenían unciones especiales. De hecho, por ejemplo, había una rama de los gnósticos que creía que Jesucristo era un fantasma, que cuando él caminaba, él no dejaba huella en la arena, por ejemplo. Y ellos decían, otro grupo extremista decía que no importaba lo que tú hicieras con tu cuerpo, o sea, tú le podías dar rienda suelta a tu cuerpo, a la carne, total, eso se iba a perder. Pero igual hay un problema, porque es lo que vemos hoy en día, pues, o sea, comamos y tomemos, total, mañana vamos a morir, ¿cierto? Y esos pensamientos filosóficos han quedado con el tiempo. Pero aquí Juan quería que este grupo de hermanos, ¿cierto?, supieran que el mayor conocimiento no era intelectual, sino que era un conocer por la experiencia, de realmente conocer a Cristo por una experiencia. Y de hecho más adelante nos vamos a ir viendo en este capítulo que nos va dando como etapas en el crecimiento de un cristiano. Nos va a llamar hijitos, nos va a llamar jóvenes, aquí vemos jóvenes, tenemos al bicho, tenemos al Josué, y también padres, aquí también hay padres, pero no se refiere a un orden cronológico de años, por así decirlo. Porque, por ejemplo, cuando lleguemos aquí a esta parte de los padres, hay personas acá que pueden ser jovencitos, pero son espiritualmente maduros, a eso se refiere. Como también hay personas que tienen 50 años y se convierten y son niños espirituales porque no tienen fundamento, no tienen solidez en su vida espiritual. Entonces acá, volviendo al versículo 3, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Dice, si guardamos un mandamiento. Y aquí la palabra guardar, empecé a averiguar un poco bíblicamente el significado, porque guardar se puede usar para muchas cosas. A veces cuando nos dan un chocolate, ¿cierto?, especial, y no queremos conviarle a nadie, nosotros llegamos, lo guardamos. Y al ratito que queremos, sacamos uno, lo comemos y lo disfrutamos nosotros, ¿cierto? Pero acá guardar es atesorar. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Atesorar su palabra. Que también la palabra guardar también se puede usar para observar, para contemplar, para mirar. Es como cuando el salmista, ¿cierto?, está escribiendo cuando dice que de día y de noche va a meditar. O sea, hay un tiempo que se toma para meditar en su palabra. Y eso después va a producir que esa persona esté arraigada, eche raíces, y todo lo que hace va a prosperar. Entonces nos habla de tiempo. Guardar sus mandamientos. Cuando se refiere a mandamientos también está hablando de guardar su palabra.
No solamente a los mandamientos de como ese joven rico que se jacta de Jesús, ¿cierto? Llega y le dice, todo eso ya lo guardé de mi juventud. Pero Jesucristo le dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él se fue triste después porque no pudo seguir a Jesús, porque su amor, ¿cierto? Todo lo que él había, por así decirlo, sembrado, estaba en sus posesiones. Y no quería a Jesús. Entonces, en esto podemos saber que nosotros le conocemos, ¿cierto? Si guardamos sus mandamientos. Aquí también nos está hablando de obediencia. El guardar su palabra, el que pasar tiempo instruyéndonos en la palabra, de conocer más a Cristo, ¿cierto? Porque mientras más estudiemos la palabra, no solamente para tener conocimiento en nuestra cabecita, sino también practicando lo que aprendimos, vamos a poder comprobar, ¿cierto? ¿Cómo es el Señor? Porque a veces cuando uno recién está llegando a la iglesia, yo recuerdo cuando recién me empecé a acercar a Dios y Dios vino a empezar a limpiarme un poco de todas las cosas, ¿cierto? Uno escuchaba del gozo o de la fe, pero uno mientras no lo empiece a vivir y a conocer, ¿cierto? Uno no lo va a poder comprobar. Y el Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que transformarnos, ¿cierto? Para poder conocer su buena voluntad. Pero parte por presentarse por un sacrificio vivo delante de Él. Y no conformarnos al siglo, que es el sistema o el mundo que a veces a nosotros nos está bombardeando desde afuera. Entonces, podemos conocer al Señor si guardamos un mandamiento, si somos obedientes. Versículo 4, el que dice, y aquí igual Juan, tal como el capítulo 1, empieza a poner estas palabras, ¿cierto? Por ejemplo, en el versículo 4, el que dice, yo le conozco. El versículo 6, el que dice que permanece. Y el versículo 9, el que dice. O sea, está dando a entender que no hay que jactarse mucho en decir cosas, sino que hay que hacerlo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, o sea, no es obediente a la palabra, dice, el tal es mentiroso y la verdad. Esta palabra verdad también, subráyala ahí, significa que Jesús no está en él. Porque recuerdan, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si no guardamos los mandamientos, Jesús no va a estar con nosotros y dentro de nosotros. No está en él, dice, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, que dice ahí, se ha perfeccionado. O sea, ha alcanzado una cierta madurez. Por esto sabemos que estamos en él. El versículo 6, el que dice que permanece, esta palabra también la vamos a repetir harto acá, la palabra permanece. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y aquí esta palabra permanece, me puse un poquito a investigar. Si vamos al Evangelio de Juan, que ahí también se usa harto, Juan la repite acá. Juan capítulo 14. En el versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, que es semejante a lo que estamos leyendo, ¿cierto? Ese es el que me ama. O sea, amar a Dios entonces es obedecer su palabra, ¿cierto? Y eso va a reflejar que hay amor. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos, ¿qué dice ahí? Morada con él. ¿Se dan cuenta cómo hay una permanencia entre el Padre y Jesucristo? Había una comunión que nunca se separó, ¿cierto? Bueno, excepto cuando Él está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado?
cuando Él estaba pagando, ¿cierto?, por los pecados, ¿cierto?, de la humanidad. Versículo 24, el que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora, ¿de qué forma esa permanencia también puede estar en nosotros? Que es como la residencia de Dios en nosotros, a través de su Espíritu Santo. Más adelante, en el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hecho. Entonces, para Juan en su diccionario, permanecer es estar amalgamados con Dios, estar unidos. De hecho, más adelantito en el capítulo 15 va a hablar de este ejemplo que da entre la vid y los pámpanos, donde dice que nosotros somos los pámpanos, Él es la vid, los pámpanos son las ramitas, ¿cierto? Pero más adelante dice, separados de mí, ¿todo lo podéis hacer? Dice, no, nada podéis hacer. Y así es, pues, cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿cómo es nuestra vida? Para los que ya hemos estado en este caminar, nos alejamos de Dios y vamos a sufrir, ¿cierto? Vamos a sufrir. Entonces, de los versículos 3 al 6 del capítulo 2 tenemos nuestro andar, pero nuestro andar tiene que ser con permanencia en Jesús. Versículo 7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Y aquí también usa esta palabra que es clave, hermanos. Juan está hablando a una familia, ¿cierto? Bueno, yo nunca tuve hermanos, soy hijo único. Pero se refiere a la familia en la cual nosotros tenemos comunión, ¿cierto? En la cual nosotros podemos orar unos por otros, podemos adorar juntos, podemos comer juntos. Y lo que estamos haciendo ahora es estar unánimes y juntos, como cuando vino el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, ¿se acuerdan? Hermanos, no nos escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Antiguo significa de larga duración, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. En el capítulo 1 nos hablaba de la palabra de vida, o el verbo era Dios, que estaba con Dios y que se nos manifestó, ¿cierto? O sea, este mandamiento que ustedes están escuchando, su procedencia viene de mí, eso está diciendo, que habéis oído desde el principio. Sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo. Aquí cuando lo leía tenía una confusión en mi cabeza porque decía, este mandamiento es antiguo pero es nuevo, y después decía, sin embargo es nuevo. O sea, cuando habla de nuevo no se refiere a como una línea de tiempo, ni tampoco de forma o de calidad, sino que está diciendo que en Él es nuevo. Yo sé que a veces usted ha mirado La Pasión de Cristo, hay una frase que a mí siempre cuando la veo a veces me toca ahí, cuando Él dice, yo hago nueva todas las cosas. ¿Se han dado cuenta de eso? Está como la imagen de Cristo en la película ahí. ¿Y qué significa que sea nuevo? En Juan 13, volviendo a Juan, en el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y aquí está lo nuevo, como yo os he amado. Y de esa forma es la que nosotros tenemos que aprender a amar. Porque nadie de acá puede decir, yo ya amo como Jesús. Porque vamos a salir afuera o nos vamos a pinchar los pies con un clavo y no sé, hasta ahí vamos a llegar. ¿Cierto? Pero dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y aquí está el estándar, como yo os he amado. Y siempre tenemos que amar como Él. Y eso lo podemos aprender. De hecho, el que está escribiendo esto, como es conocido como el discípulo del amor, cuando él comenzó en su caminar, una vez le pidió que descendiera fuego para que consumiera a unos gentiles, a unos que no eran judíos. Entonces, algo pasó en su vida, tal como en la vida de Pedro, ¿cierto? Que cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos, después ellos eran otras personas. Y es como esa etapa que Edgardo decía recién de acá adelante. Uno llega al Evangelio de cierta forma, ¿cierto? Por ahí Pablo lo grafica muy bien cuando dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable, o nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado y apareció el Señor.
para iluminar nuestra vida. Y de ahí nosotros empezamos como ese caminar con Él, y en ese caminar van a haber tropiezos, van a haber pruebas. No es fácil. Eso que a veces hablan ese evangelio tan superficial y que venga Cristo y todo se le va a solucionar y así como tan así, no es así. O sea, ser cristiano es sufrir, y más que nada hoy en día como estamos viviendo, nosotros vamos a ser tratados de lo que sea y no tenemos que, bueno, aquí en Chile en realidad hasta el momento a los manos van a decir, oye, Canutito, aleluya, pero nada más, po. En otros países los cristianos están siendo, por ejemplo, en Corea, en partes donde están siendo perseguidos, no tienen ni siquiera esta bendición que tenemos nosotros de estar aquí en este lugar. Y algunos sí se juntan en iglesias subterráneas, porque tienen miedo a que los maten. Pero aún así el Evangelio sigue reproduciéndose. Entonces este mandamiento es nuevo, y podemos decir que en calidad, porque Él está diciendo, yo le estoy diciendo que se amen. Es como un mandato, por eso se llama mandamiento. Yo os he amado para que también ustedes se amen uno a otro. Y miren abajo, el resultado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor, ¿qué dice ahí? Los unos con los otros. Y este es el distintivo mayor del cristiano. La gente de afuera van a conocer que nosotros realmente somos cristianos o de la iglesia, como si realmente nos amamos. Y de hecho, cuando a veces llega gente a un lugar y si la gente ve que hay amor, la gente, ¿qué siente? Se siente bien, se quiere seguir congregando, pero cuando a veces llega gente de un lugar y la gente, hay puro grupo, hay puras clases, la gente se va porque no se siente identificado con ningún grupo, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante y Juan lo está recalcando acá. Volviendo a primera de Juan. Versículo 9. El que dice que está en luz, y aquí se repite lo mismo que dice versículo 7 del primer capítulo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero acá dice, el que dice que está en luz y aborrece, la palabra aborrecer es aquí odiar, a su hermano está todavía en tinieblas. Está en tinieblas. Edgardo aquí, el Espíritu Santo lo usó para... Yo no había como explicación ahí, no tenía la explicación para esto, pero en cierta forma es porque esa persona no ha confesado sus pecados. Y cuando estaba hablando del primer capítulo, cuando dice lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si verdaderamente no estamos teniendo comunión con Dios, tampoco vamos a poder tener una buena comunión con nuestro prójimo. Va a haber algo ahí que nos va a estar entorpeciendo. O sea, nuestro hermano nos va a querer hablar y a lo mejor nosotros, como estamos metidos ahí con las acusaciones del pecado, vamos a tener indiferencia, vamos a estar preocupados de otras cosas. Ahora, hay personas que dicen, no, yo no lo amo, yo no siento amarlo. ¿Se ha escuchado eso, no? Uno mismo a veces le pasa cuando tiene a veces problemas con personas. Pero nuestro mandato es ir y amar a esa persona. Reconciliarnos, ¿cierto? No podemos estar aborreciéndonos y mordiéndonos uno a otro. Y dice que el estado de esa persona es que está todavía en tinieblas. Versículo 10, el que ama a su hermano, y aquí otra vez repite la palabra permanecer, permanece en luz. Luz también nos habla de ser transparente, de vestirnos de justicia, como Dios es justo. Dice, y en él no hay tropiezo. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, y aquí empieza a nombrar este grupo, ¿cierto? Hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Más adelante vamos a ver que se repite esto casi hasta el versículo 14, este grupo. Y como yo decía, no quiere decir con orden cronológico tanto de edad, sino que habla de las personas cómo llegan a conocer a Dios. Cuando dice, os escribo a vosotros hijitos,
se refiere a personas que son nuevas en Cristo, que están empezando a caminar, pero tienen ganas de conocerlo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo toma a un niño y lo pone como ejemplo? Y le dice a los discípulos, y más adelante lo lleva a la parte espiritual. Porque cuando él pone a un niño como ejemplo, los discípulos lo estaban echando. Y él dice, no se lo impidáis, que vengan a mí. Y es como el estado que nosotros llegamos a Dios. Empezamos a tener un conocimiento gradual de Dios y estamos como en esa búsqueda de ir madurando en Dios. Pero aquí la razón importante es porque vuestros pecados han sido perdonados. Y Dios quiere que nosotros sepamos eso, que nuestros pecados fueron perdonados. Y ahora lo importante es que sean perdonados por su nombre. Hechos capítulo 4, en el versículo 12, dice que no hay ningún otro nombre ningún otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. En Hechos 4:12. El versículo 13 dice, os escribo a vosotros padres. La palabra padre es la palabra griega pater, porque conocéis al que desde el principio. Esa palabra padres es personas que ya con el tiempo ya tienen cierto conocimiento de las cosas de Dios. Son ya personas como más maduras en el Señor. De hecho, en el libro de Hebreos nos habla un poquito de cómo son esas personas. En Hebreos capítulo 5. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿cierto? Para los que por el uso, y esta palabra es importante, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, también lo que aprendes con el tiempo tú tienes que ir aplicándolo. Y eso te va dando sabiduría en la vida, en este conocimiento de Dios por experiencia. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Ahora, este grupo de jóvenes aquí, cuando nos dice habéis vencido al maligno, ellos ya tienen cierto bagaje también, porque usa la palabra habéis vencido, o sea, han alcanzado una cierta victoria en su vida espiritual. Y no se refiere solamente a jovencitos, ¿cierto? Una de las cosas que Dios quiere es que nosotros podamos perseverar en este conocimiento, no quedarnos. A veces tenemos esa tendencia a no recibir lo que se nos quiere enseñar y a veces nos queremos resistir, pero Dios dice, Él quiere que nosotros vayamos conociéndole en aumento. O sea, cada año yo creo que Dios nos da la oportunidad o cada vez que nos reunimos, en realidad, de poder consagrarnos más al Señor. Yo creo que por eso estamos aquí. O sea, no simplemente esto fue hecho por un tema de hacer algo, ¿cierto? Sino de que realmente podamos conocer más a Dios. A veces nosotros cantamos esto, ya sea en las alabanzas, ya sea cuando preparamos un estudio, pero Dios siempre nos está dando la oportunidad. Eso es algo, porque así es su gracia. Y su gracia siempre a poder ir a sus brazos. Entonces, no está hablando de un nivel, esa era la palabra que le vi, no está hablando de niveles, como que tú partes de guaguita, después creces, no, habla de etapas, porque cuando se habla de niveles, se puede caer en el orgullo, no, yo estoy en cierto nivel espiritual ya y tú te quedaste ahí, no, está hablando de etapas en nuestra vida espiritual. Versículo 14, os escribo a vosotros padres, se vuelve a repetir, porque habéis conocido al que desde el principio, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Ahora nos va a decir por qué son fuertes. Dice, y la palabra de Dios permanece en ustedes y habéis vencido
al maligno. La clave para poder vencer al maligno, ¿cierto? El maligno aquí es el diablo, es su palabra. Nosotros necesitamos la palabra de Dios cada día. Necesitamos atesorar la palabra de Dios para que podamos vivir en santidad, para que podamos andar en luz, para que podamos practicar la verdad y no ser solamente oidores de su palabra, sino también hacedores. Hay un balance, el cual Juan nos estaba hablando acá, un balance espiritual. Versículo 15, y aquí nos va a introducir al tema del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La primera vez que yo empecé a conocer de esto y escuchaba por personas referentes cristianas, cuando se referían al mundo, siempre era como el mundo, como algo satánico, como, oye, eres mundano tú porque todavía fumáis. Recuerdo una vez que me dijeron eso. Estaba llegando a la iglesia y fumaba antes de entrar a la iglesia, apagaba mi cigarro y el pastor me decía, no importa, si esto Dios te va a cambiar, te va a transformar. Y una vez me acuerdo que fui a la reunión y llevaba mi cajetilla y la alabanza estaba así, y de repente, ¡pah!, mi cajetilla saltó. Y todos se dieron vuelta y recogiendo mi cajetilla. Pero me decían que yo era mundano. Bueno, igual Dios usa a esas personas porque también el Espíritu Santo a ti te dice, estás mal, estás en un pecado. Pero el Espíritu Santo te lo dice de otra forma, con cariño. A mí me lo decían, no con cariño. A eso voy yo. Entonces aquí cuando Juan introduce el tema del mundo, él dice, no amen al mundo. Aquí viene retomando el tema del amor, ¿cierto? No amen al mundo. Recuerdo Pablo cuando está escribiendo, ¿cierto?, al final de unas cartas, y él se sentía solo. Todos me desampararon. Y dice, Demas se fue amando ¿qué dice? Este mundo, ¿cierto? Ahora, cuando dice mundo, empecé a investigar que se usa para tres cosas. Para la creación, para la humanidad y para el sistema satánico en el cual nosotros estamos viviendo a veces. Es un sistema que a veces nos cautiva, ¿cierto? Ahora, hay que tener cuidado en cómo expresar esto porque la creación es maravillosa. O sea, yo no amo el mundo porque ¿sí? La creación la creó Dios para que nosotros podamos también alabar juntamente con los árboles, como dicen los salmos, ¿cierto? Con las aves. Ahora, si fuera por la humanidad, dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, se entregó, ¿cierto? Pero aquí lo que se refiere Juan, más bien es un sistema de valores que va en contra de todo lo que se llama Dios, ¿cierto? Y el cual, el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. De hecho, vamos a ver aquí este tema del anticristo, que cuando ya Juan estaba escribiendo, ya habían muchos anticristos. Imagínense ahora. Ahora, cada persona que se levanta es anticristo y no necesita ponerse una cruz invertida y de un cierto grupo rockero, ¿cierto? Que en los tiempos de nosotros eran, como lo más rebelde eran los grupos rockeros y eran anticristianos. Pero hoy en día todo el sistema de valores va en contra de Cristo, va en contra de esta parte ética moral, ¿cierto?, que es cristiana. Y acá dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí nos empieza a hablar de tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que es el orgullo, ¿cierto?, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está la clave, hacer la voluntad de Dios para poder permanecer en este mundo. O sea, Dios, aquí Juan también nos está diciendo que nosotros tenemos que marcar la diferencia en cómo vivimos, en cómo nos conducimos ante este sistema. Yo tengo algunas personas conocidas que son cristianas y con lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? He visto que algunos que eran cristianos en su fe, por no estar cimentados, están cambiándose al comunismo. No sé si han visto eso. Y están yendo en contra, salen a manifestarse, a romper cosas incluso. Algunos, bueno, nunca a lo mejor fueron cristianos o no conocían de Dios, porque un hijo de Dios no creo que tenga que manifestarse de esa forma. La Biblia nos entrega cuáles son nuestras armas y dice que son espirituales, ¿cierto? Y son poderosas para derribar cualquiera sean los argumentos que tenga el enemigo, ¿cierto? Ahora, Jesucristo nunca anduvo haciendo esas cosas. Por ahí veía una mala interpretación de alguien que dijo, no, es que Jesucristo una vez cuando estaban en el templo y estaban vendiendo en el patio de
de los gentiles, Él llegó a las mesas y las volcó para justificar su violencia. Pero Jesucristo se tomó un tiempo porque dice que hizo un azote de cuerda, ¿cierto? Pero Él nunca trató mal a las palomas, ni a los cerdos les pegó, a los animalitos que estaban ahí, ¿cierto? O sea, a lo que llega la gente para justificar su pecado, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado porque nosotros tenemos que marcar la diferencia. ¿Y de qué forma? Nosotros tenemos que estar orando. Y a veces decimos, voy a orar por ti, pero ¿realmente lo hacemos? Tenemos que hacerlo de corazón, tenemos que doblar nuestras rodillas. Bueno, yo no puedo porque tengo aquí una prótesis en mi rodilla. Pero aquí dentro del corazón podemos hacerlo. ¿Cierto? Podemos hacerlo. Cuando dice los deseos de la carne, esto me lleva al principio, a Génesis, ¿se acuerdan? Cuando Eva vio el fruto codiciable, agradable a los ojos, ¿cierto? Y así también es como el príncipe de este mundo, ¿cierto? También nos tienta a nosotros, nos ofrece cosas que las miramos, las tomamos, nos produce muerte, pecado. Los deseos de los ojos, lo primero es el deseo de la carne, y la vana gloria de la vida, que es lo que a veces nos lleva a inflarnos a nosotros. Mírame cómo estoy. Ahora sí que soy un cristiano bendecido. He escuchado mucha gente así. De ninguna cosa tengo necesidad, he escuchado por ahí. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser humildes como Cristo fue humilde. Pero Juan también que quería que estos discípulos sepan que el mundo pasa, que todo es pasajero, lo que está aquí en la tierra. Por eso cuando está enseñando en Mateo dice, no hagáis tesoros en la tierra, ¿cierto? Donde la orina y el hollín corrompen, sino hacer tesoros en el cielo. Porque ahí no hay ladrones, ¿cierto? No se puede robar, no se puede hurtar, no se puede matar. ¿Han escuchado eso? No, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. ¿Han escuchado eso, no? Bueno, en el cielo no van a haber hipócritas, ¿cierto? A mí alguien me dijo, no voy a tu iglesia porque está lleno de compadres falsos. Yo le dije, todavía hay espacio para uno más y hay un asiento que siempre está desocupado. Después dice el anticristo, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Esta es una de las cosas que me encanta de Juan y de Pablo, de los discípulos, que ellos vivían con esa expectación de que ya el Señor viene pronto. Y también eso nosotros tenemos que aprenderlo. Tenemos que, aunque la gente nos diga, ¿cuándo va a venir el Señor? Ustedes están predicando. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cierto? Pero tenemos que estar pendientes de eso. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a vivir en oración, esperando en santidad, cómo nos conducimos, ¿cierto? Porque cuando Él venga, como dice, más abajito, no nos dé vergüenza por el estado que podamos estar viviendo. Hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oíste o escucharon que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, ¿qué dice ahí? Permanecido, ¿cierto? O sea, los verdaderos permanecen, los que no son verdaderos se van. ¿Cómo comenzaron las sectas famosas, los mormones? José Smith, ¿se acuerdan? O Joseph Smith, fueron parte de una iglesia evangélica. Russell, de los Testigos de Jehová, también fue parte de una iglesia. Después tienen como una cierta revelación y ellos se sienten como la unción nueva y empiezan a dar un evangelio diferente. Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, en el versículo 6, él nos dice que si aún un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Y cuando dice diferente, o sea, nos está diciendo que hay una sola verdad y hay un solo evangelio, no hay nada nuevo bueno, aunque hoy en día está plagado de cosas nuevas que te están ofreciendo, ¿cierto? El postmodernismo está, pero acá dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto también recuerdo en los principios, en Génesis, ¿se acuerdan? El Señor había mandado a ese grupo de gente que había preservado después del diluvio, a que se sigan reproduciendo, ¿se acuerdan? Y se levantó un compadre, ¿cómo se llamaba? Nimrod, poderoso cazador.
y delante de Jehová. Y no es que él cazaba a Jehová, ¿cierto? Y después llevaba animalitos y se lo ofrecía, sino que él estaba en contra de Jehová. Y así es el anticristo. Una persona que es anticristo es una persona que va en contra de todo lo que está manifestado acá en la Escritura. Y en contra de Jesucristo como su persona, su deidad. Niega, por ejemplo, al Espíritu Santo. Bueno, este poderoso cazador Nimrod después empezó a preparar, ¿cierto?, la famosa Torre de Babel, donde tenían un solo lenguaje y, y habían caído en mucho orgullo. Y Dios confunde después, ¿cierto?, y cambia las lenguas y los confunde. Y versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y aquí está la clave, ¿cierto? Ustedes tienen la unción del Santo, dice Juan. Y conocéis todas las cosas. Ahora cuando yo estaba un poquito igual investigando acerca de esto del tema de la unción, a veces ahora se usa, he escuchado mucho eso, allá viene el que tiene la unción. Y se usa como para que, como que tiene un poder especial y todos lo quieren tocar y transmitir. Pero saben que en ese tiempo, según un historiador que se llama Flavio Josefo, escribió acerca de que Domiciano, que era un emperador romano, pescó a Juan y le dijo, así que tú eres el ungido, te vamos a ungir. Y lo puso en un caldero de aceite hirviendo. ¿Y saben qué? No le pasó nada. ¿Por qué? Porque él sí que estaba ungido. Él tenía el Espíritu Santo. Me recuerda también a esos 3 amigos de Daniel, ¿cierto? Que los pusieron en un horno con fuego ahí y caminaban, y cuando estaba ahí, ¿quién decía que estaba? Habían uno semejante al Hijo del Hombre, caminando entre medio. Entonces, también eso nos simboliza que la iglesia no va a pasar por ese periodo de la tribulación o simboliza el rapto. Y Juan fue el más viejito de los apóstoles, fue el que más años tuvo, y después Domiciano tuvo miedo porque no se quemó Juan y lo mandaron a las prisiones en la isla de Patmos, y ahí Dios le tenía la revelación del Apocalipsis. Lo que dice acá es que cada cristiano tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, nos va a enseñar y nos va a recordar las cosas, así como lo está haciendo ahora conmigo. Porque cuando uno estudia la palabra, tú anotas cosas y llega a la hora de enseñar y el Señor te desparrama todo. Y qué bueno que sea así, para que esto no repose en lo que nuestra capacidad, sino que venga del Espíritu Santo. Versículo 21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 22, ya hace una pregunta, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y vuelve a introducir en el versículo 23 la palabra confesión. Confesión. O sea, los que se confiesan con Dios, los que se ponen constantemente de acuerdo con Dios, son personas que lo aman, son personas que le obedecen. Versículo 24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la bendición. Como antes yo hablaba con Esteban, que podemos tener vida eterna por Jesucristo. Al momento de aceptar a Cristo, ¿cierto?, de recibir a Jesucristo en nuestra vida y ver el sacrificio que Él hace por nosotros, nosotros tenemos ahí esta bendición de la vida eterna. Por eso que en el corazón de la Biblia, cuando dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y de qué manera no nos vamos a perder? Permaneciendo en Cristo. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Otro propósito de Juan, ¿por qué escribió? Hay gente que lo está engañando, ¿cierto? Y ustedes necesitan saber estas cosas, está diciendo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Aquí igual hay que poner ojo porque muchas personas dicen, no, yo tengo el Espíritu Santo, yo no necesito que nadie me enseñe, porque Él me enseña a mí, po, por eso yo no me congrego. ¿Sí? Po, y usan, interpretan mal la Biblia, pero si nosotros, por ejemplo, leemos Filipenses capítulo 3, cuando Pablo está escribiendo, dice que para él no es molesto el escribirle las mismas cosas a los hermanos. Y dice, y más para ustedes es seguro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo por algo levanta personas para enseñarnos, maestros. Porque a través de esa enseñanza el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús. Por eso que dice que toda la Escritura es útil, ¿cierto? Es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, pero tiene un fin, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Y ahí se cumple el aprender y el hacer, después aplicar. Porque tampoco serviría de nada aprender, si no lo aplicamos, ¿cierto? Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, aquí el encargo que está diciendo Juan es que nosotros permanezcamos en Él, para que cuando Él venga no nos alejemos, ¿cierto?, en su venida avergonzados y tengamos confianza, estemos seguros. Leía un comentario de Spurgeon y como bien simple decía que significaba esto, que cuando venga Jesucristo tú lo salgas a abrazar y a darle la bienvenida. O sea, no nos va a sorprender, ¿cierto? ¿Y de qué manera? Perseverando, manteniéndonos en lo que tenemos que hacer, en lo que Dios nos da, en nuestro llamado, en nuestro ministerio, en nuestra vida, primero que nada, personal con Dios. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así que vamos a orar para que el Señor nos pueda seguir hablando, ¿cierto? Yo creo que hay mucha información en esta carta y al leerla también uno siente lo, ¿cierto? Pero es rico porque el Señor nos ama. El Señor tiene pensamientos de bien para nosotros, no de mal. Y es una oportunidad para estar más cerca de Él. Cuando leía un comentario igual me daba risa porque cuando dice la palabra que el Señor nos redarguye, a veces es doloroso, pero lo hace porque nos ama. Y eso es algo que tenemos que aprender. El Señor nos ama, no quiere vernos sufrir. Y hay mucha gente que está sufriendo en pecado. Y el Señor lo está llamando, ponte a cuentas conmigo. Entonces es una oportunidad para estar en comunión con Él y para seguir conociéndole. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias primero que nada, por tu